hacer retroceder el sol. Es más fácil hacer retroceder el sol que regenerar un hombre degenerado. Se los garantizo. Así que, hermanos, si quieren ver milagros, prediquen el Evangelio. Van a ver cómo hombres se regeneran. Bueno, estos son 3 pasajes impresionantes del libro de Isaías. Impresionantes. Esta última sección, como la anterior, todo el libro, es un libro que se caracteriza por tener muchas profecías con respecto al Mesías. Vamos a repasarlas todas. La primera, vamos a repasarlas todas en la medida en que fueron dadas cronológicamente. La primera, la que hemos leído, 7:14, el nacimiento virginal de Jesús. Ya lo leímos al 7:14. Si alguno quiere buscar 8, 14 y 15, allí nos va a hablar de que Jesús, de que el Mesías, perdón, vamos a hablar del Mesías, porque en aquel momento no tenía el nombre de Jesús todavía, de que el Mesías iba a ser piedra de tropiezo en Israel. Profecía rara, difícil de entender en la época, ¿no? ¿Cómo el Mesías va a ser piedra de tropiezo? Claro, pero si realmente asumís tu posición de pecador, te vas a dar cuenta que es una profecía clara, ¿no? O sea, si no te convertís a él, vas a tropezar contra él. 8, 14 y 15. ¿Quién lo quiere leer? Ahí lo tienes, Angelito. Amén. Adelante. Dice la bendita palabra, entonces él será por santuario, pero las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red de morador de Jerusalén. Y muchos clarísimo, clarísimo. Después Jesús habló sobre la piedra de tropiezo. Tropezadero. Sobre la cual algunos tropezarán, serán quebrantados, pero peor será sobre aquellos que caiga sobre ellos porque serán desmenuzados. 9.2. ¿Alguno que busque el 9.2? Ahí habla de que el Mesías va a ser la luz del mundo. 9.2. Aprovechen para leer este que es chiquitito. Vamos, Iyel. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El Señor cumplió, gracias Iyel, el Señor cumplió esa profecía, cuando fue a toda la zona, que estaba del otro lado del mar muerto, digamos, y dijo, esta es tierra de sombra, de muerte, que está en tinieblas, pero vieron gran luz, ¿no? Porque el Señor pasó por allí. El Señor es la luz del mundo. Capítulo 9, versículos 6 y 7. Dios hecho hombre. Dios, el Mesías es Dios hecho hombre. 9, 6 al 7. Vamos, tenemos que meterle dinamismo. Vamos, Polo, adelante. Tu micro, hermano, tu micro. Dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El Amén. celo de Dios de los ejércitos hará esto. Amén. Fíjense, Dios hecho hombre, por lo que describe de ese niño que iban a ser, las características de ese niño que van a ser, es Dios encarnado. Capítulo 11, no lo vamos a leer porque es un poco largo, se nos va a ir mucho el tiempo, pero ustedes pueden buscarlo, pueden leerlo.
para su conocimiento, capítulo 11, versículo 1 al 10, es un memorable pasaje donde va a mostrar que el Mesías va a ser rey en la tierra. Va a ser rey en la tierra. Y al Señor le preguntaron, ¿acaso vos sos rey de los judíos? Le pusieron el cartelito arriba en la cruz, el rey de los judíos. Y aunque no pareció rey en su primera venida, en su segunda venida se van a enterar que realmente es el rey, ¿no? Pero aquí, en este capítulo 11, del 1 al 10, muestra que el Mesías que venía era rey. Capítulo 28, versículo 16, nos va a mostrar que ese Mesías es la roca cimiento de toda la obra que Dios va a hacer. Él es el cimiento, la roca cimiento, el piso firme sobre lo cual Dios va a construir todo lo prometido, todo lo que prometió. ¿Quién lo puede leer? 28 y 16. Adelante. ¿Qué pasa, Virginia, con esa Biblia? Lulú, Ivonne, Adelante, Vicky. Olimpia, ¿qué pasa, Olimpia? 28 a 16, pastor. Sí. Dice la bendita palabra. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Amén. Claramente, ¿eh? También se habló en el Nuevo Testamento, se habló esto de Jesús, ¿eh? La roca, que es la piedra fundamental, la primera sobre la cual se empieza a construir todo lo demás. Y luego él le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca, sobre él será edificada mi iglesia, no sobre Pedro. Pedro era una de las rocas, una de las primeras piedras que se iba a colocar sobre esa roca firme para seguir edificando. Pero la roca firme, Jesús. Capítulo 32, del 1 al 4 y versículo 17 también, nos va a hablar de que Él es el Rey justo. El Mesías, ese que viene, es el Rey justo. ¿Saben qué significa el Rey justo? El último Rey. El último. Porque justamente lo que está necesitando la tierra es un Rey justo. Y no hay, ni va a haber hasta que venga Él. Así es. No hay, ni va a haber hasta que venga Él. Vos podés orar todo lo que quieras antes de las elecciones de presidente en tu país. Pero pensá cristianamente, ese hombre que va a subir va a ser más o menos errático que los demás presidentes que hubo. Pero no va a ser justo en el completo sentido de la palabra. Pero viene un rey justo, que en la época de Isaías no se sabía su nombre, se sabía que era el Mesías, pero en nuestra época sabemos quién es ese Mesías y cuál es su nombre. El Señor Jesús. Capítulo 40, del 3 al 5, y los versículos 11 y 12, nos va a mostrar que ese Mesías es la manifestación visible de la gloria de Dios. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué maravilloso. Capítulo 42, del 1 al 9, es un pasaje memorable sobre cómo va a proceder el siervo de Dios. El Mesías era el enviado de Dios, el que venía a cumplir lo que Dios quería que sea cumplido, el siervo de Dios. ¿Sí? Capítulo 42, del 1 al 9, va a mostrar lo que va a padecer por ser el siervo de Dios. Si yo digo que ahora levanten las manos los que quieren ser siervos de Dios, y la van a levantar todos, pero después de leer este pasaje, algunos van a dudar de levantar la mano, pero los que puedan levantarla igual, asumiendo este pasaje,
cuando les toque, no le van a correr el cuerpo. No le van a correr el cuerpo. Capítulo 52, versículo 10, o capítulo 55, versículos 4 al 5, hablan de que ese Mesías que va a venir es el Salvador, no de Israel, sino del mundo. El Salvador de toda la humanidad. Capítulo 59, versículos 16 y 20 al 20, enfatiza que es el Redentor de Israel. De Israel como nación, ¿eh? Eso se va a cumplir al final del último tiempo. Cuando crean los 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel, y acá viene la parte espectacular de ese pasaje de Apocalipsis que dice que son 12.000 de cada tribu de Israel, pero dice que son de toda lengua y nación. ¿Cómo 12.000 de cada tribu de Israel, que no existen actualmente, y de toda lengua y nación? Porque justamente después del cautiverio de Asiria, las 10 tribus de Israel desaparecieron como tribus, quedaron asumidas en esa civilización asiria y posteriormente mezcladas con todas las distintas razas del mundo, pertenecen a distintas lenguas y naciones, pero Dios no perdió el rastro de quienes descienden de esas tribus. Y al final dice que creen a la predicación de los 2 testigos que predican en el último tiempo, creen 12.000 de cada tribu de distinta lengua y nación, 144.000 en total. Impresionante la profecía que larga Isaías acá porque se cumple allí en Apocalipsis. Así que él también, aparte de ser el Salvador del mundo, es el Redentor de la nación de Israel. Dios no olvida a los suyos. Pero de los suyos, ¿quiénes se van con él? Los que lo siguen. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. En una oportunidad de una congregación predicando esto, pregunté, ¿quiénes son los escogidos? Y hubo 10.000 millones de respuestas diferentes. Y yo les di una. Los escogidos son los que escogen a Dios. ¿A quién escoge Dios? A los que lo escogen a Él. Anotátelo a eso, ¿eh? En todo, desde que lo escogiste, desde que creíste en Él, ahora te toca escoger todo lo que Él dice. Una vez que te haces escogido por creer en Él, ¿cómo te mantenés como un escogido? Cuando crees todo lo que Él dice. Ahí mantenés tu posición. Capítulo 61, versículo 1 al 3, con 63, 8 al 9, nos va a mostrar el ministerio del Mesías. Si hay alguno de nosotros que ha recibido ministerio dentro de la congregación de parte de Dios, tiene que leer estos pasajes. 61 del 1 al 3, 63 del 8 al 9. Para ver el carácter de un ministro de Dios. Nada mejor que verlo en el espejo de aquel que como ministro del Padre fue perfecto. El Mesías encarnado Jesucristo. En el capítulo 62:11 con 65:9, estos dos los vamos a leer, uno busca el 62:11 y otro busca el 65:9, vamos a leerlo en ese orden. Acá nos muestra al que trae las recompensas. Cuando vuelve, viene con las recompensas, y las recompensas según la obra del creyente, según la obra en la fe del creyente, no en cualquier obra. La salvación no es por obra, pero las recompensas del salvo para la eternidad son por su obra en la fe, no en lo que a él le parece. Por más que seas salvo, no puedes hacer lo que te parece y tener premio en la eternidad. Si sos salvo,
Tu premio en la eternidad va a ser por cada cosa que hagas que el Padre indicó en Jesucristo. A ver, leamos. 62:11, ¿quién lo tiene? A ver, Ahí tenemos a Lulú. Vamos con Lulú. Lulú y luego sigue Héctor. Y prepárese, compadre César, para que siga leyendo ahorita adelante. Adelante, Lulú. 62:11, que a su letra dice: ellos serán llamados, oigan lo que el Señor ha dado a conocer hasta los extremos de la tierra. Digan a la hija de Sión, aquí viene su Salvador, su recompensa lo acompaña, sus obras le anteceden. Amén. Su recompensa lo acompaña. Sus obras lo anteceden. Ahí viene el que recompensa. El 65:9, Héctor. Listo. Amén. 65:9. Ok, leemos la palabra de Dios para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sacaré descendencia, es esa, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán la heredad, por heredar la tierra, y mis siervos habitarán allí. Promesas para la venida del Señor. Promesas que empiezan desde el milenio y se prolongan luego a la nueva tierra y el cielo nuevo. Fabuloso. Gracias, Héctor. Los sufrimientos del Mesías es la última profecía mesiánica. Capítulos 52:13 y hasta el 53:12. Es un pasaje muy largo. Este es un pasaje que tenemos que leer todos los que hemos creído. Es increíble como 700 años antes de la venida del Señor, así con la precisión con que profetizó Isaías que Ciro se iba a llamar el que iba a liberar a Israel, a Judá, con la misma precisión va a describir desde el 52:13 hasta el 53:12, va a describir los sufrimientos del Mesías en la cruz. Es un pasaje que realmente tenemos que leer todos los que hemos creído. Y vamos a creer que realmente Jesús es ese Mesías que estaba dispuesto a sufrir estos sufrimientos, porque Jesús sufrió cada uno de estos sufrimientos descritos acá. Todas estas profecías, hermanos, están referidas al Mesías prometido por Dios. Ya se cumplieron, las que ya se cumplieron en Jesús. Todas las referentes a la encarnación y a la resurrección y ascensión de ese Mesías se cumplieron en Jesús. Los cristianos, por esta causa, creemos que todas las demás que todavía faltan cumplirse, las de su segunda venida, las veremos cumplidas a través de Jesús viniendo por segunda vez, porque creemos que Él es el Mesías, por causa de que la primer parte ya se cumplió toda en Él. Entonces Él viene a cumplir el resto, ¿sí? En su segunda venida en gloria. Algo que dijo Jesús, después de poder leer todas estas profecías de Isaías, a través de Él, algo dijo Jesús cuando estuvo encarnado que viene muy a tono para poder leerlo hoy. Uno lee todo esto y vive la vida que se vive hoy, los acontecimientos que se viven hoy, y uno cree, pero a veces teme, a veces está inquieto, a veces duda, pero Jesús dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Sí que creemos. Crean entonces también en mí. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Sí? Bueno, este versículo es fácil de creer para aquellos que creen que Jesús es ese Mesías. Lo que falta se cumplirá también en él. Pero
es difícil de creer para aquellos que dudan. Y les quiero decir, hermanos, que me he encontrado con más de una congregación evangélica que ante la pregunta directa de si Jesús es Dios, se quedan y dicen, el Hijo de Dios me dice. Y yo les digo, pero ¿qué significa el Hijo de Dios? ¿Es Dios o no es Dios? El Hijo de Dios. ¿Y quién es Dios? El Padre, me dice. Más de una me he encontrado en mi ministerio, ¿eh? Más de una. Sobre todo cuando estás enseñando el Antiguo Testamento. ¿Eh? Pero también puedo decir con mucha alegría que más de una de ellas hoy creen claramente que Jesús es Dios como su Padre. Los testigos de Jehová, hermano, dicen que, que el Padre creó a Jesucristo. Imagínense que Él tiene un Génesis. Imagínense eso. Jesús es Dios. Igual no hablo del testigo de Jehová, hablo de congregaciones evangélicas como las nuestras. No de testigos de Jehová, ni de mormones. No, ahí suceden cosas peores. Congregaciones evangélicas como las nuestras, ¿sí? Que tienen un cartel como tu iglesia y que tienen el sentir que tiene tu iglesia, pero que para ellos Dios es el Padre, Jesús es el Hijo de Dios. Sorprendente, sorprendente. Pero también les puedo decir que después de muchas charlas y conversaciones y a veces hasta diferencias de opiniones, hay unas cuantas de ellas que ya creen con total seguridad y anuncian con total seguridad que Jesucristo es Dios como el Padre. Así que bueno, Héctor, hasta acá la exposición de hoy y ya hay lugar para las preguntas. Claro que sí, pastor, muchas gracias. Pues está abierto la lista, así que ya vi ahí Santiago haciendo sus aeróbics. Santiago, yo me voy a anotar un turno después de Santiago. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Esos compadres, vi hace rato a Gil, Cesarín, ahí está Ivonne. Ahora no ha venido Arturito, pero bueno, ¿alguna pregunta, Ángel? Ok, listo. Muy bien, Polo, nos vemos. Te vas a perder el final. Ahí luego ves la repetición, no te preocupes. ¿Alguien más? Anilú, preciosa, mi esposita, sigue después de mí. Ani. Ahora estás muy oscura, mi amor. Ahora no prendiste tu luz. ¿Alguna otra pregunta, hermanitos? Lucas, ¿todo claro? Muy bien. Mamacita, ¿alguna pregunta? ¿Ya te vas? Bueno, ahí estamos. Muy bien, entonces, a ver, Santiago, Héctor, ¿tienes alguna pregunta? Listo. Ok, buenísimo. Ok, yo quiero adelantarles pues bueno, me encontré con una imagen por ahí muy, muy rara de un pastor que anda haciendo cosas que se encuadran en lo que estaba comentando el pastor Keegan, y le voy a poner la imagen al final, pastor Marcelo, para que nos dé su opinión, pastor. Pero eso ya lo haremos fuera del aire. Adelante, mi querido Santiago, active su micrófono, por favor. Audio ahora no sé. Sí, gracias. Pastor, habla, bueno, quería preguntar, uno, si los profetas tenían comunicación entre ellos. No te entendí, Santiago, ¿puedes repetirlo? Si los profetas tenían comunicación entre ellos, si Isaías convivía con algún otro profeta o no sé. Y hubo profetas que fueron contemporáneos
en alguna parte de su vida con otro, y a veces tuvieron comunicación y a veces no. Hubo profetas en Israel al mismo tiempo que había profetas en Judá, pero algunos de ellos alguna vez se cruzaron, o se conocían, o se conocieron, y algunos no. Algunos no. Sí. Era un ministerio muy solitario el del profeta. Ajá. Y hermano, aquí en el libro de Isaías habla sobre el juicio a algunas naciones, o sea, no se han cumplido estas profecías, dice que van a ser destruidas estas. Algunas sí, algunas sí, algunas sí se han cumplido. Ajá. Y vos estás hablando más que nada sobre digamos, del capítulo 1 al 5. Sí, algunas se han cumplido, sí, sí. Hay algunas de esas naciones que en determinado momento han tenido este juicio y no fueron más potencia, fueron un simple lugar de ahí en adelante bajo el yugo de otra. Nunca más fueron una potencia, ¿no? ¿Por qué? Por causa de que, por haberse aliado con enemigos de Judá o de Israel, haberse aliado para poder tomar alguna venganza o simplemente participar del botín, ¿sí? Y bueno, Dios la juzga por eso, ¿no? O sea, porque a Asiria la llamó Dios como, digamos, castigo contra las 10 tribus de Israel. Pero la que se le sumaba a Asiria no la llamó Dios. Entonces Dios le dice, ¿y vos qué haces acá? Ajá. Vos venís ¿por qué? Vos venís por la platita, vos venís por la venganza, vos venís por la sangre. Vos no te llamé yo para que hagas esto. Ajá. Entonces, bueno, lo que hiciste hacer, así sos vos, bueno, vas a tener tu castigo. A Babilonia la llama a Dios, la levanta a Dios para que tome a Judá finalmente. Y la castiga, tanto como a Siria también la castiga por excederse, por pasarse de los límites que Dios le dio como instrumento de castigo por la desobediencia a Judá. Pero a las que se aliaron con ella, a las que la ayudaron a ir contra Judá, y también Dios las va a castigar, porque a esa le pregunta, ¿y vos qué haces aquí? Vos ves que es una victoria fácil y acá querés participar del botín. Bueno, para vos también va a haber leña. Sí, sí, así es. Por ejemplo, de Egipto, Arabia. Tal cual. Ajá. Tal cual. ¿Qué es Egipto hoy? Ni siquiera pudo impedir que un pequeño grupo de israelitas vuelvan en el 48 a tomar su tierra. El primero que se lo opuso fue Egipto, ¿saben ustedes? En 1948, esa guerra de, no me acuerdo en este momento si se llamaba la guerra de los 7 días o la guerra de los 10 días. Bueno, esa primera guerra que tuvo que librar ese grupo de israelitas cuando fue en el 48 a ocupar nuevamente esa zona, fue contra Egipto. Ajá. Egipto se les opuso, ¿sí? Y tenía muchísimo más poderío bélico Egipto que esos israelitas. No pudo hacer nada. O sea, Egipto nunca más fue aquella supernación de la antigüedad. Nunca más. Es más, cuando viene Babilonia, aparte de tomar Israel, después va y toma Egipto. O sea, estos juicios se cumplen. El tema es, a ver, no podemos hacernos una imagen nosotros de cómo tendría que haberse cumplido ese juicio. Tenemos que ver qué pasó con esas naciones. Esas naciones disminuyeron, perdieron poderío en la historia y nunca más lo recuperaron, entonces el juicio se cumplió sobre ellos. Ok. Sí. Muchas veces se entiende, no, que tienen que desaparecer, como por ejemplo desapareció Babilonia, ¿sí? Algunas iban a desaparecer, otras iban a dejar de ser lo que eran.
hay que leer finamente las profecías para entender claramente su cumplimiento. Ok. Muchísimas gracias, pastor. Por favor. A usted, Santiago, gracias. Tenemos a mi esposita, Ani. Luego pregunto, voy a hacer una preguntita y luego pasa a mi tocayo, Héctorín. Eso es. Adelante, Ani. Tu micrófono, mi amor, por favor. Listo. Pastor, buenas noches. Yo nada más tengo una pequeña duda. En Isaías 45:7 dice aquí que Jehová, lo vimos hace ratito, formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Entonces, ¿Jehová también crea la adversidad? ¿O todo es obra del enemigo permitido por Jehová? No. Dios crea la adversidad. ¿No dijo Jesús, acaso ustedes creen que yo he venido a traer paz? Yo he venido a traer división, dijo. ¿No dijo eso Jesús? Sí. Ahora, ¿en qué tiempo lo dijo eso? ¿Lo dijo en el Edén antes de que peque Adán? ¿O lo dijo cuando vino que todo el mundo estaba en tinieblas? Cuando él vino a la tierra. Claro, donde ya no había, Dios miró y no había ni un hombre que no estuviera en pecado, ¿no? Donde estaba en tinieblas el universo, ¿sí? Bueno, ahí él viene a crear adversidad, obviamente. Él no viene a acomodarse y arreglar con las tinieblas. Él viene a crear adversidad con las tinieblas. ¿Por qué? Porque él es la luz. ¿Qué pasa en un lugar oscuro donde prendes la luz? Se quitan las tinieblas. No todo ese lugar va a estar en tinieblas, va a estar en luz. El alrededor va a estar en tinieblas. Ya hay una adversidad, ya hay una diferencia, ¿sí? Ya hay una diferencia bien marcada. Sí, eso es lo que está hablando. Eso es lo que está hablando. Yo soy Jehová. ¿Y en qué tiempo está hablando eso? En el tiempo de Isaías, donde el tiempo era igual que ahora, tinieblas, ¿no? Y ninguno más hay. Sí, es que se lo pregunto, pastor, porque hay veces cuando estamos comentando sobre la palabra de Dios con personas que no tienen tanto tiempo en el Evangelio, y siempre nos hacen esas preguntas, ¿no? De por qué si todo lo que llega a pasar, como las catástrofes y todo lo que sucede en el mundo, es obra de Satanás y por qué Dios lo permite. No siempre es obra de Satanás. Hay muchas veces que es obra directa de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿En qué tiempo estamos hablando? Todas las catástrofes que van a venir en el último tiempo, ¿sí? En el tiempo del fin, los últimos 7 años, que vamos a estudiar en Apocalipsis, todos los juicios que van a venir, tremenda, nunca hubo tantos desastres naturales en la tierra como en esa época. Ni tampoco tantas guerras, ni guerras tan fuertes como en esa época. Mirá que ya hubo 2 guerras mundiales muy fuertes. Bueno, ese tiempo va a ser peor todavía, porque va a ser mundial, ¿sí? ¿Y quién manda esos juicios? El Señor lo permite. Bueno, nosotros tenemos que mostrar al Señor cómo es. No tenemos que tratar de mostrarlo más bueno según nuestro entendimiento, porque entonces no lo vamos a mostrar tan bueno. Porque si Dios es bueno, odia lo malo. Porque si Dios es justo, está contra lo injusto, pero no en el tiempo en que el hombre injusto quiere que Dios sea justo para bien de él, aunque él siga siendo injusto, sino en el tiempo en el que Dios justo haya dado tiempo a toda la injusticia y la injusticia haya llenado el tarro, haya desbordado el nivel, allí él va a mostrar que es justo. Porque ¿por qué la injusticia desborda el nivel? No porque Dios no sea justo, sino porque el hombre es injusto. ¿Por qué suceden las catástrofes humanas? Dejemos las naturales, que en parte también. ¿Por qué sucede? ¿Por qué esta vida es así? ¿Por qué este tiempo es así? No es por Dios.
ni tampoco podemos echarle la culpa solamente al diablo. Es porque el diablo nos lo propone y nosotros decimos que sí. Es porque el diablo nos dice, hagan esto, y nosotros lo hacemos. Nosotros damos a la injusticia un plano enorme, todo el plano de nuestra vida, cuando no nos volvemos a Dios. Entonces, este pasaje, como cualquier pasaje de la Biblia, Ana, de versículo 7, hay que leerlo en el contexto. Dios crea la adversidad y la va a seguir creando hasta que las tinieblas sean quitadas. Luego todo es luz. Pero mientras haya tinieblas, Dios trae la adversidad. Y aún trae las tinieblas por sobre las tinieblas. Va a traer tinieblas a las tinieblas. ¿Se acuerdan en Egipto, la última plaga? ¿De qué fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. ¿De qué fue? ¿Cómo se llamó? ¿Qué pasó en esa plaga? El ángel de la muerte. Murieron los primogénitos. Sí, pero ¿qué pasó? Se hizo una tiniebla. Nadie podía verse al otro. Y allí el ángel de la muerte pasó y sobre donde no estaba la sangre de los dinteles, mató a los primogénitos. ¿Y quién hizo eso? ¿Satanás o Dios? Dios. Claro. ¿Y qué era Egipto? ¿Un lugar justo? No, un lugar de pecado. ¿Buscaban a Dios o se oponían directamente a Dios? Así es, eran idólatras. Se oponían directamente a Dios. A ese lugar de tinieblas, Dios va a traer más tinieblas sobre esas tinieblas. O sea, querían tinieblas, sufran las tinieblas ahora. Así es el último tiempo. Así son los últimos 7 años. La tierra quiso tinieblas y esos 7 años va a haber tinieblas. Es el último grito de amor de Dios. No te puedo convencer ni aún muriendo por vos. Bueno, mirá qué malo es lo que vos elegiste. Y dentro de ese tiempo todavía te doy posibilidad de volverte a mí. Si no te volvés en ese tiempo, estás completamente perdido. El último grito de amor de Dios. El juicio de Dios es el último grito de amor de Dios. No es el momento en que Dios te quiere matar. El juicio de Dios es el último grito del amor de Dios. En los juicios de Dios hay salvación para el que se arrepiente. Hay pérdida porque el juicio va a venir, pero se va a salvar. No va a poder por ahí disfrutar lo que ha disfrutado aquel que se ha salvado a tiempo en su vida, disfrutar de Dios en su vida, pero va a salvar, va a irse con Dios. Pero ¿saben una cosa? Hay gente que ni así lo hace, ni lo va a hacer. Esa gente está perdida para siempre. Pero Dios no lo quiso exterminar, Dios quiso salvarlo. ¿Cómo? Como Dios te dice a vos que salves a tus hijos desobedientes. ¿Qué te dice como padre a tu hijo desobediente? Cuando todavía está bajo tu mano, cuando todavía está bajo tu autoridad, cuando todavía tiene cierta edad. Si lo tenés que castigar, lo vas a tener que castigar. Porque quizás en ese castigo, él deje eso que lo va a arruinar en su vida. Y lo tenés que hacer a tiempo, porque después de cierta edad no lo puedes hacer más. Hoy eso lo penalizan las leyes terrenales. Hoy vos castigás a tu hijo prudentemente como padre, obviamente, ¿no? Prudentemente, ¿sí? No significa ejercer una violencia indebida sobre el hijo, pero si vos lo castigás a tu hijo, hoy la ley terrenal te quita la patria potestad de tu hijo. ¿Es así, Héctor, o no? Vos que estás con las leyes. Bueno, no así que estoy... fíjense, este mundo quiso
tener una justicia propia, fíjense cuánta tiniebla se ha añadido sobre estas tinieblas. Que hoy la misma ley del hombre te castiga cuando vos querés enderezar a tu hijo. Y por esto que yo estoy diciendo, por esto que yo estoy diciendo ahora, se me puede venir esa ley humana encima. Pues simplemente por estar diciéndole esto a ustedes. Fíjense cuánta tiniebla hay sobre las tinieblas de la tierra. Cuántas tinieblas se va añadiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, Dios siempre va a estar en contra de esto. Siempre va a estar en contra de esto. Nosotros por eso tenemos que mantenernos firmes en lo que Él dice, más allá de lo que se diga posteriormente, ¿no? En estos tiempos, la ley ha dicho así. ¿Cómo uno respeta la ley y respeta a Dios al mismo tiempo? Es una pregunta que hacen muchos, Ana. ¿Cómo hacemos para respetar? Dios dijo, respetemos a las autoridades, pero las autoridades están en contra de lo que dice Dios. ¿Cómo hacemos para respetar a los dos? ¿Es posible hacerlo? Sí, te voy a explicar cómo. Vos seguí hablando y diciendo lo que dice Dios. Y si la ley te viene a buscar por eso, vos no te escapes. Asumí que vos lo dijiste y sufrí las consecuencias. ¿O no hizo eso Jesús en la cruz? Así es. Dios te va a usar adentro de esa cárcel. Y aún, aunque perezcas, va a usarte en la memoria de los que vienen después. ¿Qué te parece? Sí, pastor, Así, muchas gracias. la ley no puede decir nada, dice, porque la ley ¿qué dice? Si vos cometés una infracción, tenés que pagar esa infracción. Entonces, si la ley te viene a buscar por algo que ellos dicen que es una infracción y vos lo pagás, o sea, vas preso o pagás la multa o pagás los años de cárcel o pagás el castigo, luego sos libre de eso. Nadie te puede acusar de eso. Ya lo pagaste. ¿Se dan cuenta? Pero sin dejar de anunciar lo que Dios dijo, aunque me metan de nuevo preso. Así hicieron los apóstoles. Los agarraron, le dijeron, no prediquen más el evangelio. Les dieron con varas en la espalda. Y los apóstoles dijeron, escúchenos, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Y se fueron contentos con las espaldas rajadas. Pues no lo hicieron así con una varita, les rajaron la espalda. Y ellos salieron contentos por haber sido tenidos por dignos de sufrir parte de lo que había sufrido Jesús en la cruz. ¿Y qué hicieron? Siguieron predicando el evangelio y los siguieron persiguiendo. Así se cumple con Dios y con la ley terrenal. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Una pregunta, no sé si Jesús llegó a citar a Isaías en su ministerio, pastor. Y sí, en su memorable pasaje, cuando él en la sinagoga dice que lee el rollo de Isaías y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Les voy a leer el pasaje. Un segundito, Ya se los paso. Capítulo 61, versículo 1. Él leyó 1 y 2. El 3 no lo dijo y le voy a decir por qué. ¿De qué libro es? 61, capítulo 61, 1 y 2 dijo, el Espíritu de Jehová el Señor, dijo Jesús, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados.
Bueno, sigue el 3, a ordenar a los afligidos de Sión, que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. El Señor predica el 61, lee el 61 y parte del el 61.1 y parte del 62.2, parte. Y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Porque eso que él leyó es lo que él iba a cumplir en su ministerio en su primera venida. Pero en parte el versículo 2 y el versículo 3 no lo leyó. ¿Por qué? Porque eso se va a cumplir en su segunda venida. Este es uno de los pasajes más destacados que el Señor citó de Isaías. Muchas gracias, pastor. Adelante, Héctor. Amén, hermano. Hermano Keegan, usted que es diestro en la materia, yo quería hablando un poquito de profecías y yéndonos un poquito atrás. Vamos a ver Abraham, las descendencias de Abraham. Yo quería preguntar y quería indagar para checar y ver si la Biblia habla de que esos dos hermanos, el hijo de Agar y el hijo de Sara, provenientes de Emanuel, por el pecado de Abraham, ahí empezaron muchas guerras, ¿no? Entre Dios multiplicó a la descendencia del hijo de Agar y también, obviamente, a la de Abraham, de Isaac. Ellos hasta el día de ahora, por ese pecado, hasta el día de ahora están latentes y son los que... Estaba yo viendo las noticias y estaba yo viendo la guerra que está llevando a cabo Palestina e Israel. Entonces, esos dos hermanos están latentes ahí, están vigentes ahí. Hermano Keegan, ¿son ellos? Sí, bueno, la pregunta no tiene que ver con el libro de Isaías. No, era lo que iba a mencionar. La dice claramente que dos pero nada más naciones rápido, dígamelo. surgen de ellos, por favor, ¿no? es que... O sea, de uno de los aprovecho. hijos surge la nación de Israel y de los otros de los hijos surge otra nación que, bueno, luego en el desarrollo, en el tiempo, vemos que es toda la nación arábiga, ¿no? Que es la que hoy está en conflicto con Israel. Sí, obviamente, ¿no? Eso está claro en la Escritura, que, digamos, la descendencia de estos dos hijos son estas dos naciones y que siguen teniendo entre ellos diferencias mortales cada vez peores, cada vez más acentuadas, ¿no? Okay. Muchas gracias. Ya se fue ahí. Adelante. Dale, hermanito Héctor. Ok. Rápido. No pude, a tu cita, no pude evitar escucharla y es una pregunta sasa la que ella se mandó. Bueno, yo tengo una ligera aportación rápido en la infinita sabiduría de Dios. Él cuando comenzó a crear todo, pues dice que todo cuando lo creó fue bueno y que cuando creó al hombre fue bueno de gran manera. Entonces, hay otra palabra que dice que todas las cosas fueron sujetas por medio de aquel que las sujetó a sí mismo, ¿no? Entonces, aquí la prueba para toda la creación es la fidelidad. Y cuando la creación falla y se revela en contra de su creador, es aquí cuando surge la adversidad. Entonces, la adversidad no se crea por sí misma, no todo lo hace el diablo, sino que, bueno, Dios está miscuido en todas las cosas. Entonces, sí, la maldad es muy grande y sí amerita, Dios es sabio, sí amerita un castigo eterno. Como decía el hermano Keegan, muchas son las tinieblas y la maldad, entonces, pero pues Dios es justo, ¿no? Y Él imparte justicia. No sé si
Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Pues sí, pastor, tremendo banquetazo que también nos acaba de entregar hoy. Tenemos ya el cierre. Vamos a presentar la alabanza que tienen los hermanos preparados y continuamos con el cierre, pastor. Perdón, ¿nos puede dar primero el cierre usted, pastor? Por favor. Sí, en este caso, Héctor, no preparé un cierre porque es tan claro el libro de Isaías con respecto a Jesús que, bueno, lo que dije al final sobre lo que Jesús dijo, nos enfatizo un poquito más. O sea, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen en el Padre, crean también en mí. Significa, crean también en mí, significa, yo soy Dios como mi Padre. Claro. Yo soy Dios junto a mi Padre. Yo no vengo a hablar algo diferente al Padre. ¿Creen en el Padre? Tienen que creer en mí, porque yo estoy hablando lo mismo que Él habla, porque Él me lo habló a mí. Porque nadie lo sabría si yo no lo diría, porque Él me lo habló a mí solo. El resto de la creación conoce lo que se conoce de Dios porque yo lo dije. Porque si no lo hubiera dicho, nadie lo hubiera sabido. Porque el Padre, cuando me lo dijo, me dio la potestad de que yo lo diga a la creación. Si yo lo anuncio, se sabe. Si yo no lo anuncio, no se sabe. Por eso luego en Apocalipsis va a decir que Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué les parece? Toda profecía divina es anunciada a la creación por el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Jesús, Jesucristo. En los distintos momentos de esta creación, Él es conocido de esas distintas maneras, ¿no? Él también es el Mesías, ¿sí? Todo lo que se puede conocer de Dios fue porque Él lo hizo o lo anunció. Si hay algo que se sabe de Dios, se sabe por medio de Jesús. Si hay algo que Dios hizo, fue hecho por medio de Jesús. Él es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando entendemos estas cosas y las creemos, nos es fácil aceptar este tremendo consejo de Jesús. No se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Amén. En Él, Dios vino a nosotros. En Él, Dios se acercó al punto de que el ser humano pudo palparlo, pudo tocarlo, escucharlo con voz humana. A ese punto, en Jesús, Dios se acercó al hombre. Si se acercó tanto, lo dice Hebreo, Dios habló a los hombres de muchas formas y de muchas maneras en la antigüedad, por los patriarcas, los profetas. Pero en estos últimos tiempos, ya está hablando de que ese es el último anuncio de Dios, en Hebreos hace 2000 años ya lo está diciendo, ¿sí? En el libro de Hebreos, 2000 años atrás está diciendo, en estos últimos tiempos, ha hablado a través del Hijo. Hermoso. Cuando hablaba a través de los patriarcas, cuando hablaba a través de los profetas, era el Hijo hablando a través de ellos. Pero está diciendo que finalmente vino y lo dijo Él directamente. ¿Cómo no vamos a tener paz en que todo lo demás que Él dijo y que está para cumplirse, se va a cumplir?
Amén. ¿Cómo no vamos a tener paz en todas las cosas que Él nos dijo con respecto a los momentos más desconocidos y difíciles de transitar como ser humano, como por ejemplo la muerte? ¿Cómo no vamos a tener paz en Jesús? Al ir a ese paso, al ir a esa instancia, aún en esa instancia podemos tener paz, porque Él habló de eso. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y si vive, no morirá. Amén. Y se cumplió. El que había muerto creyendo en la venida del Mesías, cuando Él descendió a los muertos, resucitó junto con Él. Y el que creyó después de eso, aunque muera, su cuerpo muere, pero Él vive para siempre y asumirá un cuerpo mejor. ¿Listo? El punto más difícil del hombre es la muerte. Y en ese punto Él habló y podemos creer. ¿Por qué podemos creer? Porque Él ya mostró que es el Dios de los hombres. Amén. Gloria a Dios. Y se siente, Pastor Marcelo, quienes estamos en este discipulado, en estas lecciones, hemos ido avanzando, hemos conocido más del carácter de Dios y sí, nos ha transformado, y tan es así que hemos hecho cosas que jamás hubiéramos pensado hacer. Gente se está motivando, mis hermanitas, Vicky ya quiere predicar también en la calle, mi esposita también ya levantó la mano. Por ahí Oscar ya se va a empezar a discipular, es el hermano que también ha participado activamente allá en la iglesia. Lo va a discipular Vicky, va a discipular a él, a su esposa también ya no dijo que no, pero estamos viendo, ya se va a levantar también y están pasando a presentar devocionales y están creciendo, pastor, así que pues muchas gracias por esta labor. Nos despedimos. Bueno, vamos a pasar la alabanza de los hermanos y después tendremos un momentito más relajado. Me llegó una noticia que compartí con nuestro pastor Marcelo sobre un hombre que tiene una iglesia en algún país de Centroamérica. Le compartí la fotografía a la cual tuve acceso. Me pareció muy interesante ver la manera en que él predica en un escenario que parece más un teatro animado, un show, ¿verdad? Y yo quería preguntarle al pastor Keegan y bueno, resulta que me dio una tremenda clase y salió algo ahí que les va a sacar una sonrisa seguramente. Así que no se vayan, vamos a pasar con el cierre de la alabanza que nos prepararon nuestros hermanos Angelito y Santiago. Le voy a pedir de favor a Santiago que no incite la violencia porque nos pueden cerrar el canal. Ya es demasiado lo que se está hablando aquí, temas álgidos y usted promoviendo esta cuestión de violencia al hermano débil, al hermano que está en sufrimiento con ese bat. Hay que tener cuidado. Así que ahí la tienen, hermanos. Amados hermanos, buenas noches. Después de haber recibido tan hermosa palabra por parte de nuestro maestro Marcelo Keegan, queremos despedirnos con esta linda alabanza, creyendo que Dios está con nosotros, que se queda con nosotros. Amén. Adelante, Santiago. 2, 3, 4. Como que
Bravo, bravo. Queremos despedirnos y mandarle un fuerte abrazo y un saludo a nuestra hermanita Rosy Sepper, que también hizo aquí alguna contribución en el Facebook. Nuestra hermanita Violeta Ballesteros le manda saludos, pastor, y le manda bendiciones. Esperancita tuvo problemas como muchos de ustedes para conectarse porque el enlace cambió, hermanos. Reajustamos el calendario, el pastor Marcelo y su servidor, y bueno, pues tuve un problema muy, muy delicado. Todos al mismo tiempo no podían entrar y me llegaron muchísimos mensajes que perdí un poco la cabeza, pero pues les ofrezco una disculpa. Ya está activado ahorita el nuevo enlace. Esperancita, que Dios le bendiga. A nuestra hermanita Yasmín, que también nos está sintonizando. Y también le mandamos un abrazo a nuestra hermanita Juanita, que también nos está sintonizando. Así que, a ver, déjenme ver aquí, tengo un chat. Ok, mi esposita dice que ya se va a retirar porque ya no se puede quedar. Entonces, pues bueno, seguimos, hermanos, y que Dios les bendiga. Voy a cerrar la transmisión de Facebook. Y bueno, esto es lo que platicamos Pastor Marcelo Keegan y yo. Y ahorita estamos en Petit Comité. Es esta imagen, hermanos. Todos sabemos que es un hombre controversial, que es una persona que bueno, pues está más que en el show business, ¿no, Pastor Keegan? Su micrófono está desactivado, Pastor. Otra vez. Es que no está activado el micrófono. A ver. Es que está libre. Está Ahí libre. Sí, a mí realmente yo no soy muy partidario de hablar de la gente que no está presente, no es mucho de mi interés. Pero lo único que voy a decir así brevemente es que no es una persona a la cual yo considero un predicador digno de escuchar, ¿no? Muchas gracias, Pastor. Y bueno, pues el tema es que mientras hay show, la carne quiere más. Y bueno, pues son de hacerlo más relajado, pues propuse y comentamos que lo que vamos a hacer es ahora un batallón intergaláctico. Vamos a formar parte de un escuadrón y por supuesto encabezado por el comandante en jefe Keegan. Ahí lo tienen, ahí está. Y si te remontares a las estrellas, aún de ahí te bajaré. Claro que sí, así que bueno. Bien ahí, buena esa, ¿eh? No vamos a andar con pequeñeces y el maestro comandante, claro que sí, ¿verdad? Bueno, no estoy solo, estamos acompañados, mirá vos. Ahí está. Mirá, Angelito y Santiago, ¿verdad? Y bueno, pues también no podíamos tener, aquí lo tenemos, claro que sí, al general Polo. Mirá vos. Pero grande la nave, ¿eh? Que entran tantos astronautas. Eso, ahí está, y por supuesto su charro negro. Mira vos. Te elegiste una que estás bien peinado, estás peinadísimo. Sí salió. No te agarraste una así nomás, te agarraste una bien, ¿eh? No, pues así es que salió. Ahora va a ser Armagedón Broom. Eso. Claro, Armagedón 2 va a suplantar a Bruce Willis. Escúchame, Héctor, pero por lo que veo ahí por los cachetes, me parece que en esa foto vos no te entraba el traje. Es una foto antigua, no te entraba el traje. No, pues ahí entramos con calzador, Pastor, y bueno, pues juntos somos los valientes espaciales. Madera. Bueno, creo que esa nave no va a llegar al techo. Es un pequeño chascarrillo, hermanos, que Dios los bendiga, nos vemos la semana que entra, los esperamos y que Dios los guarde. Respetamos, ¿verdad? Respetamos a las demás personas, no hacemos escarnio de nada ni de nadie,
sino que sabemos cuál es la verdad y qué es lo que tenemos que hacer. Así que, pues muchas gracias, Pastor Marcelo. Que Dios le bendiga y seguimos en este camino. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Se Buenas respeta. noches a todos. Bendiciones, pastor, que Dios los siga bendiciendo. Hey, Héctor, se respeta a la persona y al alma, pero lo que hacen nunca se respeta. Híjole, hermano, es que de verdad que es tan controversial y decíamos que cuando se acaban los recursos hay que hacer show para que las alcancías suenen, hermano, y eso no es bueno. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Que Dios les bendiga a todos. Chao. Nos vemos la próxima semana, Pastor Keegan, que Dios los siga bendiciendo. Lo queremos mucho. Buenas noches, Pastor Keegan, y gracias por la enseñanza. Bendiciones, gracias a ustedes por estar. Bye. Buenas noches, Pastor Héctor. Bendiciones. Igualmente, hermanita. Perfecto, Pastor. Igualmente, Cuídese mucho. Vicky. Gracias, que Dios les bendiga. Buenas noches, Lulú. Buenas noches. Aquí estamos. Aquí está. Ahí estamos. Pues ya estamos aquí los tres. ¿Qué fue lo que pasó hoy, Héctor, con el tema de la transmisión? Que no entendí bien.